I'm Lana. I've been the woman of the house since I was 12 when Mom passed. Dad did his best, but with little Jack needing so much, I stepped up big time. I never made it to college. Money was always tight, and dreams had to wait. Instead, I dove headfirst into work straight out of high school, landing a gig at a small ad agency. Jack's the brainy one, clever as they come. I scrimped and saved every dime I could to get him through college. He graduated top of his class, landed a job at some fancy trading company, and shot up the ranks like a rocket. Tonight, though, wasn't about Jack or bills or work. Tonight was about letting loose for once. My best friend, Mia, dragged me out to this swanky party downtown, said I needed to unplug and unwind. So here I was, squeezed into a dress I last wore when I thought low-rise jeans were a good idea, nursing a drink and feeling out of place among the glittering crowd. Mia was off mingling, leaving me leaning against a wall, scanning the room. That's when I saw him, Lucas. He stood out, not just because he was ridiculously handsome, with that annoyingly perfect hair, but because he laughed like he meant it, eyes crinkling, head thrown back. Way out of my league, right? But life's funny sometimes. He caught me staring, smiled, and walked over. My heart did a weird flip. Hi, I'm Lucas. I couldn't help but notice you from across the room, he said, voice smooth like he practiced it. I blinked, words stuck somewhere between my brain and my mouth. Lana. Hi. Enjoying the party, Lana? His eyes twinkled with genuine curiosity, not the bored politeness you'd expect at these things. It's all right. Not really my scene, you know? Too many ties and high heels, I muttered, feeling my cheeks heat up. He laughed, and it was like a warm blanket on a cold night. I hear you. I'm about ready to ditch the tie myself. So, what do you do when you're not critiquing fashion choices at fancy parties? Advertising. Well, more like wrangling ads and hoping people click on M more than they ignore M, I said, warming up to his easy demeanor. Sounds like a challenge. I'm in software myself. And speaking of challenges, how about we challenge each other to a dance? This party could use a little livening up, he offered, hand outstretched. The music was some kind of jazz electronic fusion, the beat just right. We moved awkwardly at first, but soon found a rhythm. By the end of the song, I was laughing, breathless, and surprised at how much fun I was having. As the party wrapped up, Lucas leaned in. Could I see you again? Maybe somewhere less sparkly? Sure, I blurted out, surprised at my own boldness. I'd like that. We exchanged numbers, and he flashed me another heart-stopping smile, before disappearing into the night. Walking home later, under the streetlights with the city quiet around me, I couldn't help but think maybe, just maybe, this was the start of something new. Since that party, me and Lucas had been pretty much inseparable. It felt like we'd known each other for ages, not just a few months. We'd go out for cheap eats, walk around the park, or just hang at my place, talking till it was way past decent bedtime hours. Lucas had this way of making everything seem interesting. It was a chilly Saturday when he said, "Hey, let's go for a drive." Sure, where to? I asked, pulling on my oldest, comfiest sneakers. It's a surprise. Trust me, you'll like it, he winked, that grin plastered on his face that told me trouble in the best way possible. We drove out of the city, the buildings shrinking behind us. After about an hour, we ended up at this little lookout spot overlooking the river. The sun was just setting, turning the sky all sorts of crazy beautiful colors. Lucas led me to a secluded spot, pulled out a blanket from his car, and we just sat there, watching the light fade. You know, Lana, these past months with you, they've been the best, he started, his voice more serious than usual. I love being with you. You make everything better, and I can't imagine not having this, not having you. I didn't know what to say. I mean, I felt it too, but hearing it? That was something else. Lucas, Before I could finish, he reached into his jacket pocket and pulled out a small box. My heart skipped about a dozen beats.
Lana, will you marry me? He asked, opening the box to reveal a ring that sparkled even in the fading light. I stared at him, then at the ring, and all I could think was how this wasn't my world. Fancy rings, proposals at sunset, that was stuff for other people, not me. But looking at Lucas, seeing him all nervous and hopeful, I realized that maybe, just maybe, it could be my world too. Yes, Lucas. Of course, yes. I laughed, the sound bubbly and a bit hysterical, even to my own ears. He slid the ring on my finger, and we hugged, the world spinning around us like one of those cheesy movie scenes. But it didn't matter. It was real, it was ours, and it was just the beginning. Or so I thought. When we got back to my place, I called Jack first thing. Jack, you're not gonna believe this. What? What's up? His voice was alert, ready for anything. Lucas proposed. There was a pause, then. He what? Holy, are you serious? As serious as I can be. I'm getting married, Jack. Oh, Lana, that's incredible. I'm so happy for you. Lucas is a great guy. You two are gonna be amazing together. Thanks, Jack. I think so too, I said, a smile so wide my face hurt. We talked a bit more, but I could tell Jack was genuinely stoked for me. It felt good, having my little brother's blessing. It was supposed to be just dinner, but standing at the doorstep of Lucas's parents' house, it felt more like I was gearing up for battle. His mother, Mrs. Aldridge, answered the door with a plastered smile that didn't reach her eyes. Lana, finally we meet, she said, her tone cool. Lucas has told us so little about you. I tried to smile, brushing off the chill her words left. Thank you for having me, Mrs. Aldridge. Oh, please, call me Diane, she insisted, but her voice was stiff, formal. The house was immaculate, like something out of a home decor magazine, and it made me self-conscious of every speck of dust I might have carried in. We moved into the living room where Mr. Aldridge was already seated, looking up from his newspaper with a scrutinizing gaze. So, you're the girl who's stolen my son's heart, he remarked, not unkindly. I nodded, managing a small yes, sir, before settling into an armchair Lucas pointed out, feeling it swallow me whole. Diane didn't waste any time. As soon as we were seated, she began her interrogation, her questions sharp and her curiosity seeming more like an investigation. Lana, Lucas mentioned you grew up locally. Tell me about your family. I cleared my throat, feeling Lucas's tense gaze on me. Well, it's just been me, my dad, and my younger brother for a long time. My mom passed away when I was young. Diane's eyebrows rose slightly, and she exchanged a quick, unreadable look with her husband. I see. And without a mother, how did you manage the finer aspects of becoming a lady? Her question stung, its implication clear, but I kept my composure. My dad did his best, and I learned to handle things myself. It made me independent, strong. Diane murmured, glancing up as if assessing this information. She then continued, and your education? Lucas mentioned you didn't go to college? I nodded, feeling the old familiar pang of inadequacy. Yes, I went straight into work after high school. I built a career in advertising from the ground up. Diane's smile thinned. Fascinating. And here I thought Lucas would marry a woman of educational standing. Her tone was polite, but the underlying criticism was palpable. Diane turned to call for a servant. A glass of water, please. She turned back to me, popping a pill into her mouth as soon as the water was handed to her. I sometimes need a little something to help me digest, surprises. The dinner progressed painfully. Each course served was like another round in an unspoken contest I didn't sign up for. Lucas tried to change the topic to lighter subjects, but his attempts fell flat as his father suddenly dropped a bombshell. Tell me, Lana, Mr. Aldridge said, his voice carrying across the table. Is there perhaps another reason for this rushed engagement? You aren't expecting, are you? My face heated up at the blunt question. No, sir, I replied, my voice a mix of shock and indignation. It's not like that at all.
As dinner wrapped up, I felt defeated, the weight of their judgments pressing down on me. I looked to Lucas for support, but he was preoccupied, his attention more on his phone than the conversation. It hurt, seeing him so detached when I needed him most. The months leading up to the wedding were a blur of appointments, decisions, and constant second-guessing, mostly thanks to Diane. She had a knack for making the simplest choices feel like life or death decisions. Jack was my rock through all of it, always ready to lend an ear or a hand. Jack and I were in the middle of discussing table settings one afternoon when I got a call from her. I put her on speaker so Jack could listen in, a grimace forming on my face as I braced for the onslaught. "Lana, are you sure you want to go with these colors? I mean, they're a bit, well, plain, don't you think?" Diane's voice would always drip with a blend of disdain and false concern. "Diane, we thought these colors were neutral, elegant." I tried to defend our choice, but my voice wavered under her scrutinizing tone. "Darling, neutral is just another word for boring. Remember, this wedding isn't just about you, it's about our family too. We have a reputation to uphold," Diane responded sharply. Jack rolled his eyes, mouthing, "Here we go again," as he listened. Frustrated, I suggested, "What about adding some brighter accents? Maybe some red napkins? They could really pop against the white tablecloths." There was a pause on the line. "Red? Are you serious? That's the epitome of tacky, Lana. Red is so garish. It's completely out of the question." Diane shot down the idea instantly. Yet, just a week later, at a meeting with the venue's event coordinator, Diane did a complete 180. "You know what would really stand out? Red napkins, and oh, let's not forget red flower vases for each table," she exclaimed with a flourish, as if it were her idea all along. I sat there, stunned, exchanging a bewildered look with the coordinator who seemed just as confused. Jack, who had tagged along, snickered under his breath. "She's unbelievable. Did you not say last week that red was tacky?" I couldn't help but confront her as politely as I could manage. Diane waved a dismissive hand. "Oh, I meant it's tacky if not done properly. But I trust this lovely lady to handle it with class," she cooed at the coordinator, completely ignoring my input. Later, I vented to Lucas about his mother's contradictory and controlling behavior. "She's driving me insane, Lucas. It's like she's doing this on purpose. Last week, red was tacky, and now it's her brilliant idea?" Lucas sighed, rubbing the back of his neck. "Lana, that's just how they are. They're set in their ways. We can't change them. You know how my mom likes to take charge. Maybe it's easier if we just let her have this one." I was flabbergasted. "Easier for who, Lucas? This is our wedding, not just a party she's throwing." He didn't have an answer for that, just a shrug and a helpless look that said he was as caught in the middle as I felt. The morning of my wedding, the air buzzed with a mixture of excitement and nerves. I stood in front of the mirror, adjusting the delicate lace of my dress, the fabric falling perfectly just how I'd always imagined. My dad knocked gently on the door, poking his head in. "Ready, Lana?" he asked, his eyes misty. I took a deep breath, smoothing down my dress one last time. "As I'll ever be, Dad." He offered his arm, and I took it, feeling the weight of the moment settle over me. We walked together, the sound of our steps mingling with the soft music that filled the air. As we emerged, the sight of friends and family all turned to watch us approach filled me with a warmth I hadn't expected. My dad squeezed my hand as we walked, his presence a calming force. Approaching the altar, my heart skipped a beat, but not just from seeing Lucas waiting there. His mother, Diane, was dressed entirely in black, her outfit more suited to a funeral than a wedding, complete with a large hat covered by a black veil. It was a shock, a stark contrast to the sea of cheerful colors around her. I glanced at Lucas, searching for some sign of reaction, but he stood there, stoic and seemingly oblivious to the absurdity of his mother's attire. We reached the altar, and Dad handed me over to Lucas with a tearful smile. I hugged him tightly, whispering a thank you that caught in my throat as emotions threatened to spill over. The ceremony proceeded, and it came time for the speeches.
I took a deep breath, turning to address the gathering, my hands shaking slightly as I held my notes. I want to start by thanking my dad, I began, my voice strong, despite the shaking. Dad, you raised Jack and me on your own, sacrificing so much to give us a life full of love and laughter. You taught us the value of hard work and the importance of sticking together. A murmur of agreement rippled through the crowd, and I saw Dad wiping away tears, his chest swelling with pride. I also want to thank Lucas's parents, Diane and Michael, for raising such a wonderful man, I continued, turning towards them with a respectful nod. Lucas is kind, intelligent, and caring, qualities that are a direct reflection of both of you. As I spoke these words, Diane's sobbing became louder, her cries theatrical as she lamented. Today is a day of mourning. I have lost my son to this unworthy woman. The crowd shifted uncomfortably, the tension thick in the air. Lucas, face flushing red, stepped up to speak next, his mother's sobs still echoing around us. I want to thank my parents for everything, Lucas began, his voice steady but his eyes avoiding mine. For your love, your guidance, and your unwavering support. As he continued, I felt a pang of hurt. He didn't mention my dad, not even a nod to his efforts or the bond we shared. Leaning closer, I whispered to Lucas, "You might want to thank my father too. It's only polite." Lucas barely glanced my way. His omission stung, a sharp reminder of the divides between our families, and the support I felt slipping away. A moment later, Diane, clad in her dark attire, rose from her seat with a flourish. The chatter around the room hushed as all eyes turned to her. She cleared her throat dramatically, holding up several sheets of paper. "I have something I must say to the bride," she announced, her voice piercing the tense silence. Everyone, including me, froze. It wasn't customary for the groom's mother to make such a speech, but there she was, stepping forward, a determined look in her eye. "Since meeting Lana," Diane began, her voice thick with emotion, "I have undergone considerable stress. The shock has been so severe that I've incurred expenses for psychological consultations and medication." The crowd murmured, some in sympathy, others in disbelief. She continued, "Therefore, I demand compensation for the emotional damage caused by this union." Diane then produced a document and a sleek pen from her purse, thrusting them towards me. "I require that you, Lana, sign a contract to pay us $7,000 monthly for a year to cover these costs." The room was so quiet you could hear a pin drop. I stared at her, my heart pounding, and then turned to Lucas, searching his face for any sign of objection. But instead, he nodded in agreement with his mother. "Lana, you need to respect the new family rules," Lucas stated loudly, enough for everyone to hear. "Please sign the document." I felt like I was in a nightmare, my legs rooted to the spot. Before I could process the humiliation, Jack, who had been a silent spectator until now, stood up and strode towards me. His face was set, his jaw clenched. "This is ridiculous." Jack's voice boomed across the hall. He snatched the document and pen from Diane's hands and tossed them onto a nearby table. "I won't let anyone treat my sister this way." He turned to address the crowd, his voice filled with passion. "Everyone, I thank you for being here on what should have been a joyous occasion. But I cannot stand by and watch as my sister is insulted and demeaned." Jack paused, his gaze sweeping over the guests, then landing on me with softness. "Lana sacrificed her education for me. She worked to ensure I could succeed, and today, I plan to thank her by gifting the newlyweds an apartment and sending my new in-laws on a world trip." The murmurs grew louder, a mix of shock and support bubbling in the room. However, Jack's voice grew stern. "Seeing how they've treated her, I can't allow this marriage to proceed. Lana deserves better." He stepped forward, placing a protective arm around my shoulders. "There will be no wedding today. Please, take your gifts and go home. The apartment and the trip will go to my sister, she deserves a vacation." The room erupted in applause, some guests standing to clap louder. The echoes of applause were still ringing in the hall when Mr. Thompson, the president of the company where my brother worked, stepped up to the altar. "Ladies and gentlemen," Mr. Thompson began,
his voice firm and carrying effortlessly. "I'm here not just as a spectator but as someone who has seen firsthand the kind of character and dedication Lana has instilled in her brother, Jack." He nodded towards me, a serious look on his face. Turning to my father, he extended his hand, which Dad shook, overwhelmed by the unfolding events. "Sir, you've raised a remarkable daughter and a son who stands by his family with unwavering loyalty and integrity." The room filled with another round of subdued applause. Mr. Thompson then turned sharply towards Lucas, who was already looking quite shaken. "And now, to you, Lucas." Lucas's face was pale, his eyes darting nervously. "Lucas, I offered you a position in our company at the recommendation of Jack," Mr. Thompson continued, his tone hardening. "However, in light of today's revelations and your apparent lack of respect and support for your would-be wife, I must set new rules for our company. Effective immediately, I am withdrawing my offer of employment to you." The room gasped, the weight of his words not lost on anyone, especially not on Lucas, who staggered slightly as if he'd been physically hit. Lucas's mother burst into loud, wailing sobs. "This is all your fault," she screamed at me, pointing a trembling finger. "You've ruined my son's career." As the guests began to disperse, the atmosphere was thick with a mix of shock and support. Some approached to offer their condolences, others their congratulations for dodging a bullet. Lucas stood off to the side, his figure slumped, the realization of his losses sinking in. Jack, ever the protector, didn't leave my side. "Come on, Lana. Let's get you out of here and to your new apartment. You need a fresh start, away from all this drama." When we arrived at the apartment Jack had gifted me, I was taken aback by the modern layout and the comforting ambience. "Jack, this is amazing," I murmured, taking in the view from the large living room window. "It's all yours, Lana. No strings attached, no unfair compromises. Just a place where you can be yourself and figure out what you want next," Jack said, draping an arm around my shoulders. 3 months had whisked by since the day that should have tied me down, but instead set me free. Here I was, miles away from home, on a journey around the world with Dad and Jack, the very trip Jack intended for those who never deserved it. As our plane cut through the clouds toward our next destination, I couldn't help but feel the vast distance from everything that had tried to confine me. Jack nudged me as I stared out the window. "Thinking about how high we are, or just daydreaming about pastries from that Parisian cafe?" I laughed, shaking my head. "Honestly, just enjoying the distance from all the drama." The conversation drifted to lighter topics, laughter filling the spaces between us. But amidst the casual banter, my thoughts sometimes drifted back to Lucas and his mother. Word had it that Lucas turned into a pariah in the business world, doors slamming shut as his reputation tanked, thanks to his own actions and his mother's antics. And Diane, once a social butterfly, found herself shunned, her schemes and demands at the wedding reaching legendary status among her circles. It was a fitting end to their saga, one might think, but I seldom let my mind linger there. Instead, I focused on the journey. It was on a sandy beach in Thailand, watching the sunset paint the sky with strokes of orange and pink, when I met Alan. He was there with his little daughter, Mia, building a sandcastle near where Dad, Jack, and I were lounging. Mia came bounding over to us with a shell in her hand, offering it to me with a shy smile. "This is pretty, thank you. What's your name?" I asked her. "I'm Mia. That's my daddy." She pointed to Alan, who was now walking towards us, a friendly grin on his face. "Hope she's not bothering you," Alan said as he reached us, his voice warm. "Not at all," I replied, handing Mia back her shell. We were just admiring her shell collection. Alan sat down with us, and we started chatting. He was from Australia, a widower taking some time to travel the world with his daughter. As days turned into weeks, our paths crossed often, between guided tours and hotel stays. Alan and I found ourselves sharing stories over coffee while Mia and Jack concocted sandcastles and adventures. It was easy, comfortable, and something about him felt like home. One evening, as we watched the sunset, Alan turned to me. "Lana, I know this trip is a reset for you, but when we get back, would you want to maybe see where this could go?" I looked at him, at the honest hope in his eyes,
and felt a surge of warmth. "I'd like that, Alan. Let's see where it goes." As the trip neared its end, my heart was full. Not just from the adventures and the break from my past life, but from the possibility of a new beginning. With each country we left behind, I felt less of the old ties that bound me and more of the new connections that beckoned. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo.
Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante.
Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometía hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado,
pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme.
Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Joss en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.